De vuelta en CNN Tarde, vamos a la política. La reforma constitucional de seguridad presentada por el gobierno sigue generando cuestionamientos. Ahora, el expresidente Gabriel Boric también manifestó sus críticas a la propuesta de nuevo estado de excepción. Vamos a repasar las reacciones junto a la periodista Francisca Cárdenas, que nos acompaña en esta edición de CNN Tarde. Francisca, ¿qué tal? Bienvenida, ahí te vemos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, no solamente el expresidente Gabriel Boric, en medio de un lanzamiento de un libro del ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, criticando esta reforma constitucional en materia de seguridad, haciendo un llamado que ya hizo hace un par de días atrás en el lanzamiento de otro libro, a que la oposición se pueda articular para enfrentar en el Congreso esta reforma impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Recordemos, José, ingresada durante esta semana después de conocerse y filtrarse a los medios de comunicación varios borradores. Se hablaba de 11 modificaciones, finalmente fueron 8, pero no muy diferentes a lo que se había planteado en estos dos borradores, con varios elementos que han sido muy discutidos, criticados. Se podría decir, José, que hay críticas transversales en diversos sectores políticos por parte del expresidente Gabriel Boric, también por senadores oficialistas. Durante esta mañana, por ejemplo, el senador Luciano Cruzcoque de Bópoli criticó constantemente en conversación con Radio Duna esta reforma constitucional. Y lo que más han criticado es lo que se establece a través del estado de excepción de seguridad pública, que recordemos podrá ser decretado por el presidente, pero que va a tener una vigencia de 120 días. Así se establece en esta propuesta constitucional por parte del gobierno, y que va a poder ser prorrogado además 120 días más, es decir, 240 días sin la intervención del Congreso por parte de los parlamentarios, que es muy diferente a lo que hemos visto, José, con los otros estados de excepción, incluso con el que rige en la región de la Araucanía, la macrozona sur de nuestro país, que si bien se ha prorrogado más de 60 veces desde mayo del 2022, no se compara con esto que establece el gobierno de todo este tiempo sin la intervención del Congreso, porque lo que se hace, por ejemplo, con el estado de emergencia en la macrozona sur del país es que se va prorrogando, extendiendo cada 30 días, y esa discusión se da siempre en el Congreso por parte de los senadores principalmente. Y eso es lo que se ha criticado no solamente por parte del expresidente, sino que también diversas reacciones y reparos en el oficialismo por parte de algunos senadores que hemos visto. El senador Longton también, que ha sido bastante crítico no solamente de la duración, sino que también de las atribuciones, el poder que se le da al presidente de la República a través de esta propuesta, y también la reducción de las libertades. De hecho, eso también dice el expresidente Gabriel Boric, que esta reducción de las libertades que se establece dentro de esta reforma es algo inédito, que nunca se ha visto dentro de la democracia chilena, dice él, algo preocupante. No solamente lo ha dicho él, sino que también diversos expertos, también más allá del mundo político, constitucionalistas también, que hemos podido conversar con ellos también en las últimas horas. Así que hay varias reacciones con respecto principalmente al estado de excepción, y también, por supuesto, de las otras medidas que se establecen, como que el presidente también tenga esta nueva facultad de poder determinar el carácter de una organización terrorista o criminal, y también las inhabilidades que se dan con respecto también a los beneficios dentro de esta reforma para presos, para privados de libertad, justamente por y ligados a delitos del crimen organizado. Pero como te decía, las principales críticas están justamente en los partidos de gobierno. En Chile Vamos, en el Partido Republicano han respaldado esta reforma, pero también, por ejemplo, en Chile Vamos han dicho que si bien van a aprobar lo que es la idea de legislar, todo se va a ver en la discusión que se va a dar en particular en el Senado. Así que escuchemos parte justamente de lo que se ha dicho por parte, primero, del expresidente Gabriel Boric, que ha criticado esta reforma constitucional por parte del Ejecutivo. Y quienes estamos en política tenemos que siempre estar dispuestos a colaborar con quien quiera que sea el gobierno para políticas de Estado, lo que no significa ceder en convicciones que son claras. Por eso toda la oposición rechazó la reforma regresiva del presidente, y yo espero que haya una posición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quieren instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del presidente de la República, con una limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena. Claro, ahí
¿Por qué el expresidente habla de estado de sitio? Porque recordemos, José, que se mezclan varias cosas de los estados de excepción actuales. Tenemos el estado de sitio, el estado de catástrofe, el estado de emergencia y también el estado de asamblea o guerra. Se sacan varias de esas cosas y de esos elementos, algunos de ellos más graves que otros, dicen los parlamentarios, como por ejemplo, uno de los más graves, decían algunos senadores, que es sacar del estado de asamblea o guerra lo que tiene que ver con poder interceptar o registrar documentos y toda clase de comunicaciones. Eso también se establece en este nuevo y quinto estado de excepción constitucional planteado por el gobierno del presidente Kast en esta reforma, además de poder acortar las libertades personales, la libertad personal, todo lo que tiene que ver con la locomoción, también el derecho a reunión, a asociación y también todo lo que tiene que ver con la intervención de las comunicaciones. Es uno de los puntos más graves de la reforma, dicen algunos senadores y también expertos, porque se replican también algunos elementos, si bien se replican algunos elementos de los otros estados de excepción, se le dan muchas atribuciones al presidente de la República, quien además va a poder determinar, en ese caso, que se pueda decretar las zonas donde se va a decretar justamente ese estado de excepción y esa herramienta constitucional, y además va a poder elegir, como lo conversábamos ayer también, José, a un oficial encargado de esas zonas más críticas, que lo decía también el ministro y lo ha dicho el gobierno, son polígonos que se van a ir escogiendo, analizando con las policías también, y que van a poder colaborar también las Fuerzas Armadas. Pasemos a escuchar qué han dicho, porque también ha habido, por supuesto, hubo respuestas en el Congreso al expresidente Gabriel Boric por parte del oficialismo. Escuchemos qué dijo el diputado Diego Chalper. Enfrentar al crimen organizado requiere que nuestra Constitución se ponga al día en incorporar el combate al crimen organizado, pero para lo cual no es necesario modificar las bases de la institucionalidad, en nuestra opinión. Basta con hacer ciertas modificaciones al artículo 19, poner el foco en el capítulo 4, que es el capítulo destinado al gobierno, y por lo tanto empoderar las facultades que tiene el presidente de la República. Primero quedarme en el presidente Boric. Yo le hago un llamado a no ser un comentarista amnésico y externo. Amnésico porque se le olvida que él estuvo por el apruebo. Entonces, si estamos hablando de limitar las libertades o de refundar el país, en eso el presidente Boric podría dar cátedra a nivel mundial. Mire, el presidente Boric no habría sido capaz de sacar su agenda adelante si no contaba con la oposición. Porque la gran mayoría de los proyectos de ley que él presentó, su gobierno y sus parlamentarios los votaban en contra. Y por lo tanto, que el presidente Boric pretenda hoy día dar lecciones, a mí me parece de una patudez superlativa. Claro, ahí parte entonces de esas reacciones, pero también hay que poner atención a esas declaraciones en el marco del contenido de la reforma constitucional en materia de seguridad, porque se le pregunta también ahí al diputado Chalper con respecto a estas críticas que hay en su mismo sector, de su mismo partido de Renovación Nacional, de senadores también como el senador Longton, que han mostrado sus reparos a esta reforma, si es que realmente se conversó, porque una de las críticas que se ha hecho al gobierno es que se presenta esta reforma, que hay borradores, 1 o 2 borradores que se filtran a través de los medios, pero que no se conversó antes con los parlamentarios de gobierno, que respaldan al gobierno del presidente José Antonio Kast, que forman parte e integran parte de lo que son los partidos oficialistas, y eso también es una crítica que se ha deslizado por varios parlamentarios, de que ningún ministro se acercó a ellos a conversar con respecto al contenido de esta reforma, ni mucho menos del contenido del estado de excepción constitucional de seguridad que se propone dentro de esta reforma constitucional. Otra de las críticas que hay en la interna de los partidos, José, es por qué el gobierno decidió elevar la seguridad pública, que es un tema en el que todos respaldan al Ejecutivo y al gobierno del presidente Kast, a rango constitucional a través de una reforma así de criticada, decían algunos parlamentarios durante esta jornada. Pasemos a escuchar también las críticas del senador Luciano Cruzcoque en Radio Duna. Nosotros hemos sido muy críticos de los estados de excepción constitucional desde hace varios años, desde que estamos constituidos. ¿Y por qué somos críticos? No porque no queramos utilizarlo. De hecho, hemos planteado que estamos dispuestos a utilizarlos con toda la fuerza del Estado, es decir, a sangre y fuego, pero no para siempre. Tiene que ser dentro de un periodo acotado. ¿Por qué? Porque lo que se viola o lo que se restringe en un estado de excepción no son los derechos de los criminales, son los derechos de todos los ciudadanos. Y esa restricción de los derechos de todos los ciudadanos solamente se puede hacer en un periodo, o se debe hacer en un periodo lo más corto posible. El
estado de emergencia de 140 días o de 120 días, prorrogable, sin intervención del Congreso, es algo que, teniendo hoy día 4 estados de emergencia, ¿verdad? Estado de asamblea, estado de sitio, estado de emergencia, estado de catástrofe, le otorga al presidente de la República una cantidad de atribuciones que la verdad que yo creo que lindan con algo que a mí me parece tremendamente peligroso en un Estado de Derecho, y sorprende por lo mismo que, teniendo un tema que es muy propio del gobierno, que apoyamos todos con mucha fuerza, ¿verdad?, esté hoy día rechazado por el Partido de la Gente, pero por la UDI poniendo cuestionamiento, Evópoli también, Renovación Nacional. Ayer hablé con la Andrea y con el senador Longton, están ambos muy sorprendidos de este estado de excepción constitucional. Claro, ahí parte no solamente lo que decía y criticaba el senador Cruzcoque, Luciano Cruzcoque, sino que también el ex candidato presidencial Johannes Kaiser, que planteaba también y hacía un llamado a sus propios parlamentarios a analizar bien esta reforma constitucional, si bien dice que van a aprobar la idea de legislar y que se le va a dar esa instrucción también a los parlamentarios, no así en particular, lo que viene en particular con respecto específicamente al estado de excepción. Dice que su sector se ha mostrado constantemente contrario a estas constantes prórrogas que se han hecho, por ejemplo, en la macrozona sur del país del estado de excepción de emergencia. Por otro lado, también tenemos críticas, por supuesto, de la oposición constantes durante esta semana por parte del socialismo democrático, del Frente Amplio, del Partido Comunista a esta reforma, principalmente por reducir las libertades personales. Pero también lo que dicen, por ejemplo, algunos parlamentarios, José, es ¿por qué? El mismo cuestionamiento, ¿por qué se eleva a rango constitucional la seguridad pública si durante la administración anterior, dicen los parlamentarios de oposición, se aprobaron más de 70 proyectos en materia de seguridad, algunos que ya son ley, pero que se están ejecutando y van muy lento, y por otro lado también otros 60 proyectos en materia de seguridad que están tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en distintas comisiones que se tienen que destrabar, como por ejemplo, lo hemos dicho ya hace varias semanas, las reglas de uso de la fuerza. Decía hoy, por ejemplo, el diputado Raúl Leiva, del Partido Socialista, que está en el último trámite constitucional en la Comisión Mixta del Senado y que ellos han recogido varias iniciativas planteadas por parte del Ejecutivo en materia de seguridad y que eso se debería acelerar en vez de presentar una reforma de este tipo. Escuchemos parte de lo que han dicho entonces en la oposición. El gobierno no tiene el problema con la oposición, el gobierno tiene el problema con los suyos, en el oficialismo. Pónganse de acuerdo, porque cuando un gobierno no tiene conducción firme, le hace mal al país. Y lo que hacen, para poder cubrir con harto humo, es enviar proyectos de reforma constitucional que nadie, obviamente en la oposición, va a apoyar, pero tampoco el propio oficialismo. El proyecto como está y que se vota en general en el Senado, se rechaza. Y sería la segunda derrota más grave que tendría el gobierno en materia de seguridad, luego de revocar el mandato de Steiner y sus 2 subsecretarios a los 69 días. Es que no hay nadie que lo apoye. O sea, es cosa de escuchar a los constitucionalistas más reputados de nuestro país, que no son del progresismo, sino que son de derecha, y plantean que es un adefesio. Cuando uno revisa estas propuestas de modificación constitucional, son equivalentes a una situación de guerra externa y al estado de sitio. Y eso es inaceptable. Yo de verdad creo que el gobierno no se atrevió a dar pie atrás para no hacer el ridículo. Creo que los colegas del oficialismo están haciendo una resonancia disciplinada, pero hay mucha gente que cree que esto no solamente es una locura, como dijo un colega, sino que además es una aberración jurídica. El gobierno se ha equivocado y lo más rápido, lo más corto y lo más honesto debería decir nos equivocamos. Todo lo que pretenden hacer en materia de seguridad y que vamos a acompañar se puede hacer sin modificar la Constitución, mucho menos en esta escala de aberración jurídica. Bueno, hay que recordar, José, que ya, por ejemplo, lo decía en los últimos días el senador Matías Walker, que va a votar en contra de la idea de legislar de esta reforma constitucional, y ya se han sumado otros parlamentarios. Por ejemplo, la senadora Vanessa Kaiser del Partido Nacional Libertario dijo que no va a aprobar la reforma. Ella dice, yo al menos no estoy disponible para aprobar un proyecto que, primero que todo, dice, muchas de las propuestas que están ahí debiesen ser de materia de ley, no materia de reforma constitucional, que es un poco lo que te comentaba, José, que planteaban algunos parlamentarios de oposición y también del oficialismo, de por qué no acelerar la tramitación mejor de proyectos
proyectos, más de 60 de materia de seguridad que están en el Congreso hace ya bastante tiempo. Por otro lado, también hay un cuestionamiento por parte de constitucionalistas, de expertos, exministros como Jaime Gajardo, a lo que se plantea dentro de esta reforma constitucional, porque una cosa es las propuestas, pero también hay varios fundamentos, argumentación con respecto al rol que tiene el Tribunal Constitucional y además, porque lo ha dicho públicamente incluso el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, que es una de las razones para poder plantear la reforma es también por los reveses que se han tenido en el TC, en el Tribunal Constitucional, donde se han declarado algunos proyectos del gobierno, ya dos, uno de materia ambiental y otro respecto a las escuelas protegidas, algunos de sus elementos como inconstitucionales. Eso es lo que señalan algunos expertos que dicen que es el camino, por ejemplo, lo decía Jaime Gajardo, que han tomado gobiernos autoritarios para que no se le puedan reprochar conductas que para ellos son válidas y que esta reforma trata de disciplinar al Tribunal Constitucional. Pasemos a escuchar también lo que dijeron. Cuando uno se va al plano de los estados de excepción, estamos hablando de situaciones de anormalidad constitucional y eso significa la constatación de que con las herramientas actualmente existentes no se ha podido abordar, en este caso, el combate adecuado al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo. Entonces, me parece a mí que aquí sí hay un aspecto que tiene que ver precisamente con ese punto clave. Trata de disciplinar al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional recientemente en un fallo sobre escuelas protegidas dijo que condicionar beneficios sociales o derechos sociales al no haber cometido faltas o no haber cometido algún delito era algo inconstitucional. Entonces el presidente de la República presenta una reforma a la Constitución precisamente para transformar en constitucional aquello que el Tribunal Constitucional le dijo que vulneraba derechos fundamentales. Eso es muy preocupante, y es preocupante porque lamentablemente es el camino que han tomado principalmente gobiernos que han derivado en gobiernos autoritarios. Esto altera la distribución de poderes que hay en nuestra Constitución. Le entrega al presidente de la República la posibilidad de calificar él si una organización es terrorista o no, no los tribunales de justicia. Eso es completamente ajeno a nuestra tradición. Pasando por el Senado, eso sí, en una sesión secreta. Con acuerdos del Senado. Claro, ahí también parte del análisis que se hace por parte de exministros de estas nuevas facultades, también de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, que conversó ahí en Hoy es Noticia con Matilde Burgos con respecto a su preocupación también que muestra ella a lo que es esta reforma constitucional, principalmente en torno al estado de excepción constitucional y por otro lado también los otros elementos que tiene esta reforma, que ahora se debe discutir en los próximos días, José, en la Comisión de Constitución del Senado, antes de pasar a la discusión en sala y se debe votar primero la idea de legislar en general esta reforma constitucional y después viene toda la discusión en particular que por supuesto va a ser mucho más ardua por parte de los parlamentarios, en este caso de los senadores, donde se necesitan 29 votos, los 4/7 para que pueda ser aprobada y ya se han bajado al menos 3 senadores. Se puede decir que si bien el senador Luciano Cruzcoque no ha dicho que va a rechazar la idea de legislar, sí se le preguntó si él va a aprobar o no el estado de excepción, pero dijo que por ningún motivo, así que hay que ver también ahí cómo van a estar esos votos. Sí, al menos la discusión por reforma constitucional se ve cuesta arriba, los 4/7 para poder modificar la Constitución, al menos hasta ahora con las posiciones que se han marcado, no se estarían cumpliendo los 29 votos en el Senado y más de 80 en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ha habido aprehensiones también desde el Partido de la Gente, lo ha dicho Franco Parisi, y escuchábamos durante tu despacho también al presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que tiene un voto en el Senado, su hermana, la senadora Kaiser, y varios votos también en la Cámara de Diputados y Diputadas. Bueno, Francisca, seguiremos atentos a las reacciones que siga generando este tema y a una discusión por reforma constitucional que el gobierno ha pedido, así lo ha planteado, sea con suma urgencia, es decir, solo 15 días. Novedades va a haber pronto, al menos sobre este tema. El resto de la discusión por seguridad hasta fin de año, decía el presidente. Gracias, Francisca. Que tengas una muy buena tarde. Nos vemos, José. Que estés Nos muy vemos bien. más adelante.